de las cuales no se tiene un dictamen escalafonario y fueron otorgadas de manera directa. Luego de que desde el pasado 16 de marzo la Secretaría de Educación retuvo el salario de 61 personas, la mayoría directivos de la dependencia en el gobierno anterior, Jorge Montoya Orozco, quien fungió como coordinador de formación docente, pidió al titular del área, Francisco Ayón López, que no haga generalizaciones en el sentido de que todos los casos son irregulares, al haberse autoasignado plazas docentes en los últimos días de la gestión del exsecretario de Educación, Antonio Gloria Morales. Montoya Orozco explicó que antes de integrarse al despacho del secretario de Educación en 2007, que entonces era Guillermo Martínez Mora, él obtuvo su plaza en 2005 como maestro de secundaria y jefe de oficina. Fue hasta después de 2 años cuando logró el trabajo como empleado de confianza, pero ya había laborado 2 años en su plaza educativa. Por ello, Montoya Orozco interpuso un juicio de amparo en contra del secretario de Educación, Francisco Ayón, pues a su juicio le afectó sus derechos como trabajador al no pagarle su salario. Actualmente Montoya se desempeña como docente en el Centro de Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Tlaquepaque, a donde acude a laborar todos los días entre las 14 y las 20 horas. Hice también mi trámite para pedir autorización al nivel de secundarias para que mi plaza de profesor de secundaria, que es una plaza no adscrita a ninguna escuela, no soy maestro frente a grupo, soy asesor técnico pedagógico, para que mi plaza pudiera ser comisionada a la Dirección de Formación Continua, dado que ese era mi perfil, y me fui a trabajar a un centro de maestros, y desde el 16 de marzo he estado trabajando con asignaciones que me ha dado el Centro de Maestros 1411. He sido conferencista, he sido tallerista. Me ha tocado impartir el curso de verano Educación Integral de la Sexualidad para maestros y maestras de educación básica. Acabo de estar como observador en un proceso de trabajo de todos los directores con el tema del Consejo Técnico Escolar, y desde esa fecha del 16 de marzo hasta el día de hoy, la Secretaría de Educación Jalisco no me ha pagado mis salarios. Con el juicio de amparo, Montoya Orozco busca que un juez federal obligue a la Secretaría de Educación a que le pague su sueldo, ya que el secretario de Educación no es una autoridad laboral para definir si la plaza docente que él ostenta es irregular o no, y por lo tanto es ilegal que retenga los salarios. Y según mi interpretación, están violando mis derechos humanos porque estoy trabajando y no me están remunerando el salario al que tengo derecho. El secretario Ayón Sester me acusa a mí de haber obtenido mi plaza de manera ilegal, y dice que mi nombramiento es ilegal porque nunca tomé posesión legítima de mi cargo. Tengo los documentos y los he presentado en una corte. Me amparé en la justicia federal para pedir que se respeten mis derechos humanos, y ahí es donde presentaré estos documentos. Actualmente el jurídico me está citando para que yo demuestre que soy compatible, para que yo demuestre que no violenté el profesiograma, y para que yo demuestre que no violé los procedimientos de escalafón. A su vez, el secretario de Educación, Francisco Ayón, dijo que siguen las investigaciones sobre plazas docentes dadas por el extitular Antonio Gloria, y sostiene que está facultado a no pagar salarios a quienes considera que lograron sus empleos en el sistema educativo en forma irregular, solo por el hecho de estar ligados al secretario de Educación saliente sin cumplir con un concurso de plazas docentes o con el escalafón. Les estamos solicitando la documentación probatoria que estas plazas fueron otorgadas de manera legal. En este sentido tenemos a 23 casos en los cuales no participan en el concurso nacional de plazas docentes ni son asignadas por concursos escalafonarios de zona, 15 asignaciones donde se genera la plaza en un día determinado, por decirte algo, el día 16 de octubre del 2011, y ese mismo día, sin haber tomado ni siquiera posesión de la plaza, se genera una licencia sin goce de sueldo, cuando la ley para todos los demás trabajadores del Estado marca que a partir de los 6 meses de trabajo podrá solicitar una primera licencia sin goce de sueldo. Tenemos 12 plazas
de las cuales no se tiene 12 plazas directivas, de las cuales no se tiene un dictamen escalafonario y fueron otorgadas de manera directa, y 10 con diferentes irregularidades que ya ellos mismos, a la hora de ser llamados, te dicen, oye, pues a mí me dijeron que firmara y firmé, pero estoy cierto que es irregular y aquí tienen mi renuncia. Otros casos de funcionarios de la pasada administración a quienes se retuvo su salario o se duda de la legalidad de sus plazas docentes son Gabriela Hernández Artur, quien fue directora de psicopedagogía, Benita Camacho Buenrostro, quien se desempeñó como directora de formación continua, y Alejandra Javier Jacuinde, ex titular de educación normal. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega. El secretario Ayón Sester me acusa a mí